Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestra quinta semana de clase. Espero que se encuentren muy bien. Tenemos 8 personas en clase. Esperemos a que vayan ingresando los demás estudiantes, ¿vale? Entonces, pues hoy recordarles primero que todo que ustedes tienen unas actividades para desarrollar en el aula. Espero que las hayan ido desarrollando puntualmente. Recuerden que el plazo es el final de este mes. Entonces, yo les decía a ustedes que Introducción a la Ingeniería, ¿sí? La asignatura donde están, tiene un componente bastante fuerte en la parte teórica, el cual ya hemos abordado prácticamente su totalidad. ¿Cuál ha sido ese componente? Nosotros hemos mirado la historia de la universidad, conocemos la facultad, conocemos los programas, ¿cierto? Conocemos quién es el decano, el director del programa, las actividades que se desarrollan, conocemos de investigación, el plan educativo institucional o PI, ¿cierto? Y nos falta algo que es la socialización del reglamento estudiantil, ¿cierto? Que es una actividad que ustedes deben hacer para final de este mes. Entonces, porfa, también para que la vayan planeando. Es una actividad netamente de ustedes. Las dudas que puedan ir surgiendo, por favor, darlas a conocer a tiempo, no esperemos al último día, porque pues vamos a tener inconvenientes. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente. Bueno, esos son, digamos, así como las actividades, y eso es la parte teórica. Ahora lo que vamos a empezar a hacer es una introducción por toda la parte de la ingeniería, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esta parte, con una introducción de toda la ingeniería? Pues vamos a mirar algunos temas que ustedes van a abordar a profundidad durante toda su formación. Temas como cuáles: sistemas operativos, virtualización, virtualización en la nube y diseño y programación web. Esos son los 4 temas que a partir del día de hoy vamos a comenzar a ver. O sea que en este momento ya se acabó de pronto nuestras clases tan magistrales, tan teóricas, sino ya comenzamos a trabajar en forma con lo relacionado ya a los temas puntuales de nuestra carrera. Y hoy vamos a comenzar con algo muy importante que utilizamos a diario, que ustedes en este momento están utilizando, que es los sistemas operativos. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar a ver acá nuestra presentación. Listo. Entonces, en este momento ustedes tienen en pantalla una presentación que vamos a hacer, una síntesis de un libro que les recomiendo, creo que ya está en el aula. Se llama Sistemas Operativos Modernos de Andrei Tannenbaum. Un libro supremamente bueno cuando queremos conocer, cuando queremos hablar de todo lo relacionado con los sistemas operativos. Entonces, un libro muy recomendable para ustedes ¿cómo se llama?, que están iniciando en este mundo, y para todos los profesionales es un libro adecuado para que lo tengan presente, ¿vale? Listo, entonces vamos a hacer una introducción sobre los sistemas operativos, qué es un sistema operativo, los diferentes tipos de sistemas operativos existentes, aquellos procesos e hilos o threads, ¿cierto? Las partes de los deep log, la administración de memoria, cómo un sistema operativo hace la ejecución de entrada y salida, qué son los sistemas de archivo, la seguridad en un sistema operativo, que es algo fundamental, ¿sí? Bueno, esta es la práctica, lo vamos a hacer más adelante. Y pues vamos a comenzar. Básicamente, nuestro primer capítulo del libro de Andrei Tannenbaum nos habla sobre la historia, sobre ese inicio de los sistemas operativos, cómo han funcionado las generaciones de los sistemas operativos, qué es un sistema operativo puntualmente, cómo son los llamados, ¿sí? Todo lo que nosotros hacemos en nuestro computador, en nuestro celular, obedece a unos llamados. ¿Que administra quién? El sistema operativo. Entonces, básicamente, ¿de qué está compuesto un sistema? A nosotros nos decían por allá en primaria, secundaria, que el computador está compuesto de 2 componentes, de hardware y software, ¿sí? Eso es básicamente lo primero que nos decían a nosotros. Oiga,
Un computador está compuesto por hardware y software. El hardware es la parte física palpable que yo puedo aquí tocar, ¿sí? El elemento tangible de mi computador. Y lo otro es el software, lo no intangible, lo que no se puede tocar. Y digamos que esa definición que nos daban en el colegio es acertada, ¿sí? Hardware es todos los elementos físicos que ustedes tienen a mano, que ustedes pueden tocar y palpar, ¿cierto? ¿Como qué? Como un teclado, como la pantalla, como el mouse, el monitor, las PAM, el disco duro, ¿sí? La memoria RAM, la tarjeta principal o la board o la main board o la tarjeta madre, recibe muchos nombres, el chipset o procesador, ¿sí? Todo eso, todos esos elementos son palpables, o sea, hacen parte del hardware. Entonces, ustedes observan algo acá, permítanme un segundo, para habilitar nuestra pizarra. Entonces, acá nos dice que un sistema está compuesto por, y nos muestra toda esta parte, ¿cierto? Si hacemos una analogía con lo que veíamos por allá en naturales, entonces nos decía el sistema digestivo. Y el sistema digestivo está compuesto por la boca, los dientes, la lengua, la faringe, creo que es laringe, faringe, el estómago y bueno, y otros componentes que se me escapan ahorita. ¿Sí? Eso nos decían a nosotros. Y el sistema respiratorio está compuesto por los pulmones, la boca, etcétera, etcétera. La tráquea, ¿sí? Es un sistema, está compuesto por varios componentes o hacen parte de él varios componentes que ayudan a su correcto funcionamiento. Así pasa con los sistemas operativos, perdón, con un sistema, ojo, con un sistema primero, ¿listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Que un sistema, vamos a mirar en la parte física, lo primero, ¿cierto? Vamos a comenzar de abajo hacia arriba, que este cuadrito se interpretaría de esa forma. ¿Listo? Entonces, el hardware o la parte física va a estar compuesta por todos los dispositivos físicos que encontramos, toda la parte de la microarquitectura, todo el lenguaje de máquina. ¿Sí? De eso está compuesto nuestra parte física. ¿Sí? Todo lo que nosotros encontramos dentro de nuestros equipos celulares y demás hacen parte de esto. Ese lenguaje de máquina que es cómo nosotros o cómo él interpreta cuando yo oprimo la letra a través de unos impulsos llamados bits, ¿sí? Transforman esa información de pulsación eléctrica que hago al presionar una tecla, ¿cierto? Él envía impulsos eléctricos de ausencia y presencia de energía, o unos y ceros, para que en la pantalla se muestre la letra A. Eso es básicamente, y así funcionan los celulares. Los celulares también ustedes al generar, digamos, la parte táctil aquí en mi celular, entonces al tocar alguna tecla, algún número, pues él va a generar inmediatamente una acción, ¿vale? Esa es la primera parte. Entonces, el hardware, toda la parte física, tendría sus subcomponentes. Luego vienen los programas del sistema, ¿cierto? Y los programas del sistema, ¿qué son? En primera medida tenemos por acá. Entonces, en primera medida tenemos por acá el sistema operativo, que es de lo cual nosotros vamos a hablar. ¿Sí? Pero asimismo tenemos algo que son los compiladores, los editores y los intérpretes de comando. ¿Qué son los compiladores, editores e intérpretes de comando? Recordemos que los compiladores son aquellos programas que me permiten a mí generar programas. ¿Sí? Suena como redundante, pero ustedes lo van a ver cuando estén trabajando con Java, por allá en sus clases de fundamentos de programación, ustedes van a visualizar eso. Los editores son aquellos programas que me permiten crear programas. NetBeans, Python, Eclipse, Sublime Text, Note++, ¿qué otra? Bueno, así esos son los que me vienen ahorita en la cabeza, pero hay muchísimos más. Incluso el mismo blog de notas que tenemos en nuestros equipos, él es un editor. Y los intérpretes de comando, que son aquellas interfaces en las cuales él a través de unas sentencias, pues lo que va a permitir es el Notepad++, ¿sí? Como nos dice Kleiderman. No, hay una infinidad en el mercado de editores. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Eso depende de la experiencia que tengamos con el trabajo con cada uno.
Eso es como la pelea que ahorita vamos a mirar, o la discusión que siempre se ha tenido en cuanto a qué es mejor, Linux o Windows, ¿sí? Y ahí, digamos, una frase que suelo utilizar mucho, y todo es el depende. Depende para qué usted lo va a utilizar, depende cuál es la funcionalidad, depende de muchísimas cosas. ¿Listo? Y por último, WordPress también puede ser una opción. Bueno, WordPress. Lo que pasa es que WordPress puede ser un tipo de editor, pero él es como un editor más robusto, porque él ya viene, WordPress yo lo clasifico, tanto WordPress como Joomla, los clasifico como plantillas. ¿En qué sentido? Ustedes con WordPress lo que empiezan es a hacer WordPress tiene unas cosas predeterminadas y lo que empiezan es a arrastrar, a acomodar para crear sus páginas web, ¿sí? A partir él le va diciendo a usted, haga aquí, seleccione qué va a mostrar, si quiere mostrar un banner, si quiere mostrar una lista desplegable, él le va indicando todo. Entonces, podríamos llamarlo un editor. Para mí es más ¿cómo se llama? Una plantilla, ¿sí? Porque igual, WordPress, Joomla, incluso, no debe como tenerse muy en cuenta, Wix también permite algo así. Lo que pasa es que Wix, pues sabemos que es free o es gratuito hasta cierta parte, pero ya si queremos utilizar otras opciones más avanzadas, pues debemos pagar por nuestro hosting y dominio, que es algo de lo que más adelante vamos a visualizar. ¿Listo? Y por último, tenemos los programas o aplicaciones, ¿sí? Que es todo lo que ustedes utilizan a diario, como los navegadores web, como los paquetes ofimáticos, como el antivirus, programas de edición, de video, de fotografías, programas de programación, valga la redundancia, o editores de programación, o entornos integrados de desarrollo, que es la, la palabra técnica para abordar eso, los sistemas gestores de bases de datos, programas para resolver operaciones matemáticas, etcétera, etcétera. Y todos los programas. Si hablamos desde el celular, entonces WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, Moodle, aquellos que descarguen Moodle para los dispositivos móviles, y todas las aplicaciones que ustedes tengan en sus celulares. Todo eso aquí, entonces serían las aplicaciones o programas que vamos a utilizar o que utilizamos, ¿sí? Entonces, si ustedes visualizan, nosotros tenemos acá nuestra base, que es el hardware, sobre el cual va a estar el sistema operativo, que es el soporte, y en el cual o sobre el cual van a funcionar mis aplicaciones. Así, digamos, básicamente, de una forma muy sencilla, muy explícita, funcionarían nuestros computadores, celulares, tablets y demás. ¿Vale? Bueno. Entonces, en la parte de abajo hay un resumen muy sucinto que dice que su sistema operativo o su sistema va a estar compuesto por hardware, los programas del sistema y las aplicaciones. Eso es lo que debemos tener muy presente. Listo, pero en sí, ¿qué es un sistema operativo? ¿Qué es el sistema operativo? ¿Qué es todo eso que nosotros hablamos y nos dicen un sistema de 32 bits, de 64 bits? ¿Qué sistemas operativos monolíticos, móviles, para escritorio, etcétera, etcétera? ¿Sí? Todo eso. Entonces, aquí lo que debemos de tener en cuenta es ciertos, ¿cómo se llama? Ciertos conceptos que nos ayudan a entender qué es un sistema operativo. Entonces, lo primero, ¿qué es una máquina extendida? Básicamente, el sistema operativo podremos catalogarlo como una máquina extendida porque oculta los detalles tediosos y complejos que se deben realizar. El sistema operativo a ustedes no les pide que configure las banderas, por ejemplo, que es una actividad que manejan los sistemas operativos y que se hacía mucho con los lenguajes de bajo nivel. Esos lenguajes, cuando ahorita que vayamos a ver las generaciones de los sistemas operativos, que era normalmente como se programaba. Entonces yo tenía que programar directamente a la máquina. ¿Qué pasaba? Cuando activaba mal una bandera, cuando ejecutaba mal una sentencia, podía estar dañando el puerto USB de mi computador, el disco duro, el procesador, porque mis sentencias iban directamente a la máquina. No como ahorita, que ahorita lo que tenemos son lenguajes de alto nivel, intérpretes, que ellos lo que hacen es enviar esa información y lo que nos dicen es, oiga, venga, espere, usted va a afectar esto, deténgase porque hasta ahí puede llegar. ¿Sí? Básicamente, digamos que eso es lo que nos indica a nosotros los lenguajes de alto nivel, que es lo que manejamos ahorita.
Java, Python, PHP, Ruby, JavaScript, R, Go, mm, jQuery, etcétera, etcétera. No sé qué otros se me escapan ahorita por el momento. ASP.NET para la parte web y demás. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente. Presenta al usuario una máquina virtual que es mucho más simple de usar. ¿Cuál sería esa máquina virtual? Lo que nosotros trabajamos. Nosotros no vamos a integrar directamente y no vamos a estar manipulando directamente el procesador para aumentar su velocidad y demás. No, cuando nosotros estamos trabajando, eso ya viene configurado por defecto. ¿El sistema operativo es un administrador de recursos? Sí, porque cada programa obtiene tiempo de uso de recursos. Entonces, aquí es algo que quiero que tengamos en cuenta para que comprendamos, por ejemplo, por qué nuestro computador en algunos momentos se pone lento. Resulta que el sistema operativo echa mano de algo que es la memoria RAM. Y la memoria RAM, digamos que es el acrónimo de Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio. Memoria de acceso aleatorio, o sea que la memoria se va trabajando de forma ininterrumpida. Cuando no hay luz o cuando el equipo está apagado, no va a guardar información, o sea, es volátil. La información va a funcionar o va a estar disponible mientras ustedes estén trabajando. Entonces, imagínense ustedes, de pronto, sobre todo las señoritas, que tengan ustedes un cajón de zapatos, ¿sí? Entonces, ustedes tienen 15 pares de zapatos y tienen un cajón para 16 pares de zapatos. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes tienen sus 15 pares de zapatos, pero compraron 2 pares de zapatos, hay un par de zapatos que le va a quedar por fuera. Y ustedes deben comenzar a mirar cómo pueden hacer para integrar ese par de zapatos, ¿cierto? Lo ideal sería que aquellos que estén más acabados, que ya no sirvan o algo, pues sacarlos para colocar el nuevo par de zapatos. Así funciona la memoria RAM. Entonces, ¿qué pasa? Él tiene, de acuerdo a la capacidad, 2 gigas, 4 gigas, 8 gigas, 16, 32, etcétera, etcétera. La cantidad de gigas de memoria RAM que tenga su equipo es esa cantidad de cajoncitos que van a tener para las aplicaciones. Entonces, cuando ustedes utilizan paralelamente Google Chrome, que consume muchísima memoria, utilizan herramientas de diseño como Photoshop, como Illustrator, herramientas de programación o entornos integrados de desarrollo como NetBeans, Eclipse, ¿sí? Al mismo tiempo él empieza a sentir ya el peso de que no tiene suficientes cajones y entonces en algunos momentos ustedes van a ver que alguna aplicación le sale y le dice no responde, espere mientras ¿cómo se llama? Mientras sigue trabajando, ¿cierto? Esos mensajes nos están diciendo a nosotros que el sistema operativo como administrador, que es, sí, le está diciendo, venga, esperemos un momentico porque no tengo el suficiente, ¿cómo se llama? El suficiente tiempo para poder trabajar, ¿vale? Permítanme un segundito, muchachos.
Bueno, mira acá donde íbamos. Entonces, veníamos hablando de aquellas actividades o esa comparación, ese símil con el cajón de zapatos de cómo funciona la memoria RAM. Entonces, ustedes ya saben por qué un computador se puede poner lento, puede estar dejando de funcionar cuando lo van a trabajar y demás. ¿Listo? Para que lo tengan muy en cuenta. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Entonces, bueno, cada programa tiene espacio de utilización, ¿cierto? Cada programa tiene un espacio de utilización y lo que yo les decía a ustedes, unos programas van a necesitar más capacidad de memoria RAM, más espacio en disco duro. Por eso cuando ustedes instalan un programa, cuando instalan un sistema operativo, ahorita que vayamos a hacer las prácticas de instalar sistemas operativos, ¿qué pasa? Ustedes van a encontrar que los sistemas operativos les dicen a ustedes, oiga, tenemos ¿cómo se llama? Para instalar usted necesita los siguientes recursos. Necesita tanta capacidad de memoria RAM, tanto espacio de disco duro, tan procesador, ¿sí? Pero el espacio de disco duro, ojo, el espacio de disco duro es solo para lo que usted necesita ahí. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Solo eso hay. Entonces, adicional a eso, o sea, yo tengo que tener en cuenta que cuando voy a instalar un sistema operativo, necesito espacio de disco duro para el sistema operativo, necesito espacio de disco duro para las aplicaciones, necesito espacio de disco duro para antivirus, para los programas propios del sistema operativo, para el administrador de tareas, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y cada quien ocupa un espacio de memoria. Una pregunta, ¿existen memoria RAM o memoria USB de 3 gigas? Sí, Dice Cristian que sí. ¿Quién más dice que sí o quién dice que no? sí, sí existe. Si existen, dice Brandon también. Bueno, ¿alguien más? ¿O alguien está en contra de nosotros, de los compañeros y demás? Bueno, yo sí estoy en contra de los dos compañeros, porque resulta que las memorias, tanto RAM como USB de 3 gigas, perdón, no existen. Ni de 5, ni de 6, ni de 7. Y ustedes me dirán en este momento, pero ¿cómo que no si mi computador tiene, por ejemplo, 6 gigas de memoria RAM o tiene 3 gigas de memoria RAM? Sí, le puede mostrar el equipo que tiene 3 o tiene 5 gigas de memoria RAM, pero no en un solo módulo. Sí, en un solo módulo no. Si ustedes revisan, si tienen de pronto alguna memoria USB a la mano, van a encontrar que las memorias que van de capacidad son 1 giga, 2 gigas, 4 gigas, 8 gigas, 16 gigas, 32, 64. ¿Y qué estoy hablando? Estoy hablando en potencias de 2. Resulta que la capacidad en discos duros, en memorias USB y en memoria RAM se maneja en potencias de 2. Y realmente ustedes cuando compran una memoria, por ejemplo, de 1 giga, ustedes no compran una memoria de 1 giga, sino de 1024 megas. ¿Sí? O sea, 1 giga son 1024 megas, 2 gigas, 2048, 4 gigas, 4096. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes adquieren esas memorias, digamos que nunca van a encontrar una memoria de 3 gigas, porque de acuerdo a la composición que se trabaja, de acuerdo a esa arquitectura de los componentes, nunca va a existir. ¿Por qué? Porque se maneja en potencias de 2. Y 3 nunca va a ser un número para hacer potencia de 2. ¿Sí? Entonces, ahí empezamos a mirar que 2 a la 0, 1, 2 a la 1, 2, 2 a la 2, 4, 2 a la 3, 8, 2 a la 4, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por eso entonces, ojo con esa parte, no existen memorias RAM o memorias USB de 3, de 5, de 7, de 9 gigas, de 10 gigas, no existe. Que yo en mi equipo puede tener 10 gigas de memoria RAM, sí, porque tiene 2 módulos de 4 y una de 2. Y ahí tiene las 10 gigas de memoria RAM, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar por acá. Entonces nos dice que para hablar de los sistemas operativos nosotros tenemos que tener muy en cuenta las generaciones que existen de los computadores y asimismo de los sistemas operativos.
Entonces, la primera generación por allá en el año de 1945 al 55 fue cuando hablábamos de las válvulas y tableros, los primeros computadores por allá, retomando la historia que de pronto ustedes deben conocer, hablando del ENIAC, que fue el primer computador de la era moderna, por así decirlo, porque anteriormente Charles Babbage y una señora que se me escapa el nombre en este momento, ellos construyeron esa máquina analítica. Incluso, digamos, en esta época también es bueno tener en cuenta a Alan Turing, que básicamente es considerado como el padre de la informática, porque gracias a su máquina Enigma o la máquina de Turing, pues nos ayudó primero, ayudó a descifrar los códigos nazis para acabar la Segunda Guerra Mundial y segundo, dejó los fundamentos, los cimientos para todo lo que nosotros utilizamos ahorita, computadores, tablets, celulares y demás. Entonces, es muy importante tener en cuenta estos referentes de personas que nos han ayudado con sus conocimientos, con sus estudios, a todo lo que tenemos ahorita. Tenemos la segunda generación de transistores, ¿sí? Los sistemas batch, que ya fue del 55 al 65. La tercera generación, que ya viene del 65 al 80, cuando hablamos de circuitos integrados, y ya nace el concepto de la multiprogramación. Y desde el 80 hasta el presente, pues las computadoras personales, el concepto de que introdujo y que se atrevió a pensar diferente Steve Jobs, ¿cierto? A quien, digamos, él fue la persona visionaria a quien se le ocurrió decir que en algún tiempo todos necesitaríamos o que todos deberíamos tener un computador en la casa. Fuéramos ama de casa, fuéramos médicos, odontólogos, científicos. No necesariamente tenemos que ser ingenieros, técnicos, tecnólogos para tener un computador en nuestras casas. Y mire que esa forma de pensar diferente de lo que nos tiene ahorita. Y ahorita más con todo este tiempo de pandemia que prácticamente ya es un año desde que llegó el virus a Colombia y desde que nos tocó estar aislados y estar con ciertas medidas, pues aquí el computador, la tablet, el celular se han vuelto imprescindibles en los hogares para estudio, trabajo y demás. Entonces tenemos acá la primera parte, esos sistemas batch. Entonces tenemos acá dos tipos de máquinas, ¿sí? La 1401 y la 7094. Entonces, si ustedes querían realizar la copia de una información o guardar una información, entonces deberían utilizar una máquina, ¿sí? Entonces, en la máquina 7094 de la figura D, básicamente lo que hacíamos era introducir las citas, incluir el sistema, colocar el sistema y sacar las cintas. Si yo quisiera leer esa información que subieran las cintas, me iba a la 1401 del lado izquierdo de la pantalla, donde a través de un lector de tarjetas podía visualizar la información. Y si quería esa información que ya había visualizado y había leído, imprimirla, me tendría que ir a la 1401 con el printer o con la impresora para poder extraer la información. ¿Sí ven? Todo lo que nosotros ahorita que hacemos en este momento con dar doble clic en un archivo, control P y que salga la hojita en la impresora, lo teníamos que hacer ¿cómo se llama? En fácilmente 1 hora, 2 horas y todo dependiendo la cantidad del archivo y demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque teníamos que utilizar máquinas diferentes. Entonces, digamos que esa es la primera época para los historiadores, para los sistemas operativos, para Andrei Tannenbaum, de cómo se manejaban los sistemas operativos. Listo. Entonces, por acá tenemos algo que es los primeros lenguajes, por así decirlo, de programación, o el primer lenguaje de programación, el primer sistema operativo, la primera base en la cual se empezaron a trabajar en los sistemas operativos, y es Fortran. Fortran fue el primer lenguaje de programación, ¿sí? Para poder trabajar. Entonces, aquí en este caso, ya empezamos a través de unas sentencias, a través del cargue y de correr los programas, enviábamos datos a los programas para poder terminar nuestra actividad. ¿Sí? Digamos que ya era un gran salto de manejar las cintas a manejar todo en una misma máquina, pero el problema que seguía existiendo era la demora en el proceso. Fácilmente una operación matemática como una suma que en una calculadora nosotros hacemos en segundos, aquí en este momento puede tardar fácilmente minutos o horas. Cuando ya hablamos de la multiprogramación, es que ya el sistema operativo va a estar administrando o nos va a permitir administrar
una o más tareas, una o muchas tareas a la vez, ¿cierto? ¿A través de qué? De las particiones de memoria. Entonces, tenemos acá nuestra base, nuestro sistema operativo, y cada una de las tareas, job 1, job 2, job 3, pues podemos ir adelantándolas sin ningún problema. Entonces, la memoria nos va a permitir, esas particiones de memoria nos van a permitir a nosotros poder ejecutar, y aquí nace el concepto de los sistemas operativos multitareas, ¿sí? Que uno de los primeros sistemas operativos, no sé si de pronto en algún momento ustedes lo utilizaron, fue DOS. Esa consola negra de Windows era nuestro primer sistema operativo. Y ese ya era multitarea. ¿Por qué multitarea? Porque ustedes, mientras trabajaban en un editor como Word o mientras estaban haciendo una hoja de cálculo, podían estar escuchando música. ¿Sí? Estaban desarrollando dos procesos a la vez. Ahorita yo puedo desarrollar bastante. Yo puedo estar haciendo la presentación, estoy grabando la clase y paralelamente puedo tener abierto Word, Excel, PowerPoint, alguna otra herramienta que me ayude. Tengo el Open Board que me permite a mí convertir mi escritorio en ¿cómo se llama? En un teclado, ¿cierto? Entonces, esos son conceptos que ya han venido manejando, que han ido cambiando en beneficio y en pro de nosotros. Listo. Entonces acá resulta que a partir de esas definiciones y demás, pues tenemos cuál es esa variedad que existe de sistemas operativos. De pronto no hemos escuchado muchos de estos que vamos a visualizar. Tenemos los mainframes, tenemos los servidores, tenemos los sistemas operativos multiprocesador, los de computador personal, que es lo que utilizamos normalmente, los sistemas operativos en tiempo real, los embebidos y los smart card. Muchos de estos ya no se utilizan, ya por la misma evolución han ido cambiando. Incluso acá, si ustedes visualizan, no está algo que utilizamos mucho y son los sistemas operativos de dispositivos móviles. Entonces, miremos acá algo. ¿Cuáles son esos componentes de la computadora y en dónde está cada uno ¿cómo se llama?, de los sistemas operativos que utilizamos? Entonces, tenemos nosotros un monitor que él funciona a través de ¿qué? De un controlador de video, ¿cierto? Tenemos el keyboard o el teclado que debe tener un controlador, un programa que el sistema operativo reconozca que ese es un teclado que me permite ingresar comandos, ¿sí? Eso es lo que hace básicamente. Tenemos acá, que esto ya es algo viejito, que yo considero de pronto que ustedes no alcanzaron a trabajar, que son las unidades de disquete o el floppy disk drive, ¿sí? Y tenemos el hard disk drive, que sí lo utilizamos, que ahorita encontramos discos duros fácilmente de 4, 5 teras, ¿sí? Y cada uno debe tener su controlador. Acá por este lado tenemos la CPU o unidad central de procesamiento, que sería nuestro procesador, ¿sí? Aquella cosita pequeñita que está en nuestro computador y que entonces nosotros decimos que mi computador es de, ¿cómo se llama? Tengo un procesador Intel, Core i7, Core i9 de 10ª generación, tengo un procesador AMD Ryzen 7, Ryzen 5, Ryzen 3, ¿sí? Esos son los procesadores que tenemos nosotros. ¿Cuáles son las dos casas grandes y únicas, me atrevo a decir, que generan procesadores? Intel y AMD, ¿sí? Falta ver lo de los celulares, esos procesadores como los Snapdragon, no sé qué empresa puntualmente los produce, en eso sí no tengo claro esa información. ¿Listo? Pero a nivel de computadores, Intel y AMD. Son como esas empresas rivales ahí para proveer procesadores. Listo. ¿Qué es la CPU? En el colegio, no sé si a ustedes les pasaba, a mí sí me pasó, estamos hablando de épocas totalmente diferentes. Resulta que en el colegio nos decían a nosotros que la torre, el lugar donde va el disco duro y van todos los componentes, le llamábamos CPU. Entonces era componentes del computador, monitor y CPU. ¿Listo? No, la CPU no es la torre se llama torre. ¿Sí? La CPU es ese chip pequeño, ese chip matemático que genera, que toma instrucciones de memoria, que las codifica, las decodifica y las ejecuta, ¿sí? Básicamente lo que va a permitir a nosotros es hacer un registro de propósito general, un contador de programas, un puntero, ¿sí? O sea, él es el administrador matemático en toda esta parte. Dependiendo de la velocidad de él, pues vamos a funcionar más rápido o menos rápido, ¿sí? Entonces, la unidad central de procesamiento o CPU es nuestro procesador, nuestro chipset principal para poder trabajar.
Acá tenemos algo, entonces, de cómo funciona todas las unidades de memoria, o cómo hace el procesador para retomar esas órdenes que yo le estoy enviando en este momento cuando, por ejemplo, oprimo un comando, cuando doy un clic, él está tomando ¿cómo se llama? Unas unidades de, ¿cómo se llama esto? Unas unidades de órdenes para trabajar. Entonces decimos acá, tomamos esa primera unidad, la decodificamos y la ejecutamos, ¿sí? De la otra forma, podemos tener dos caminos para llegar ¿cómo se llama? A una unidad en la cual nosotros vamos a ejecutar cada una de las que dependen de él. Entonces, acá tenemos cuál sería esa jerarquía de memorias, ¿sí? Y entonces miremos que esto es viejo, ¿sí? O sea, estos son los fundamentos de los fundamentos de los fundamentos de los sistemas operativos. Porque miren que aquí hablamos entonces del tipo magnético, de los discos magnéticos, de la memoria principal, de la memoria caché, que incluso yo me atrevo a decir que ustedes han escuchado todo eso, ¿sí? Libere la memoria caché o tiene aplicaciones en memoria caché que debe liberar. Por ahí algunos mensajitos les pueden haber salido así, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta, lo tengamos presente. Y acá entonces nos hablan de cuál es la capacidad. Entonces, ¿cuál va a ser esa capacidad alta que se tenga? Pues el tipo magnético, incluso de 100 gigas ya hemos rebasado esa capacidad, lo que les decía a ustedes fácilmente ahorita, incluso los mismos celulares, que ahorita vienen con capacidades grandísimas, ahorita encontramos fácilmente celulares con 4, 8 gigas de memoria RAM, con un almacenamiento interno de 128 gigas, de 256 gigas, ¿sí? Donde si uno compara y si, digamos, si les comento, por ejemplo, el computador con el cual yo inicié a tomar clases y demás, los celulares que ustedes tienen el triple de características mejores ¿cómo se llama? Que lo que tenía mi computador. Mi computador cuando yo lo adquirí tenía 256 megas de memoria RAM, un disco duro de 80 gigas y un procesador Intel de doble núcleo. ¿Sí? Él alcanzó a llegar, un computador Toshiba satélite, él alcanzó a llegar a máximo 3 gigas de memoria RAM, ¿sí? Dos módulos, uno de 2, uno de 1, y el disco duro de 320 gigas. Eso fue lo que alcanzó a llegar porque el procesador sí no se puede cambiar, porque el procesador depende mucho de la arquitectura de la board. Ahí es donde uno, yo personalmente recomiendo siempre adquirir computadores, por ejemplo, de escritorio y no portátil. ¿Por qué? Porque un computador portátil es más desechable que un computador de escritorio. El computador de escritorio, aunque también eso va en ¿cómo se llama? Se me olvidó la palabra, en la cultura, ¿sí? En Colombia, en Latinoamérica, es común que si a nosotros se nos daña algún artefacto eléctrico, electrónico, pero que nosotros procedemos es a mandar a arreglar. Cuando se nos daña el computador y se nos rompió la pantalla, pues vamos a un centro técnico que nos cambie la pantalla, ¿sí? Compramos la pantalla, se la colocan y ya. Se le dañó el disco duro, lo cambiamos. Se dañó el teclado, lo cambiamos. Ya tiene que ser un daño muy grande o muy costoso para prescindir de ese equipo y propender a comprar otro. En Estados Unidos no. En Estados Unidos a mí se me dañó el equipo, lo desecho y compro uno nuevo. Porque es más barato comprar uno nuevo que mandar a arreglar el que tenemos. ¿Sí? Entonces son también, eso son cuestiones a nivel cultural que debemos tener en cuenta. Bueno, digamos que eso es así como un adicional al tema que estamos trabajando ahí. Aquí ustedes en este momento encuentran cómo funciona el disco duro, ¿cierto? ¿Cómo funciona el disco duro? Entonces, el disco duro internamente va a tener unas plaquetas de silicio, las cuales cuando ustedes encienden el disco duro ellas comienzan ¿cómo se llama? A girar. A ver si tengo por acá algo como para mostrarles así de ejemplo. Hagan de cuenta que estos son, ¿sí? Para ustedes, aquellas personas que de pronto sus papás o sus abuelos
tengan aquellos tocadiscos, esos discos LP, esos discos grandes. Así funciona básicamente un disco duro. Entonces, ¿qué pasa? Está aquí mi disco duro, cada una de las plaquetas de silio que tenemos, y siempre vamos a tener una especie de agujita, que es la agujita lectora. Y aquí es donde viene la parte importante, porque ustedes no deben apagar el equipo de forma incorrecta. O sea, ustedes no deben coger y desconectarlo, en el caso de los equipos de escritorio, desconectarlo a la brava, o en el caso de los portátiles, mantener oprimido el botón hasta que apague. Normalmente cuando ustedes hacen eso, ustedes van a escuchar, a percibir un sonido que hace como chip. Eso es uno de los principales daños en los discos duros. Porque, ¿qué pasa? Simulen ustedes que esta es la agujita. En el centro es donde está quieta. Cuando ustedes encienden el computador, esta plaqueta de silicio comienza a girar como a 2400 revoluciones por minuto y esta agujita empieza a hacer esto. Entonces él va girando y él va leyendo. Cuando ustedes lo apagan mal, él lo que hace es caer sobre el disco duro, sobre la plaqueta de silicio y llegar hasta el centro. O sea, todo lo que van haciendo ahí lo va rayando. ¿Sí? Ahí es donde tenemos problemas con los discos duros. Y ahí es donde pueden empezar los daños. ¿Qué pasa? No podemos predecir y decir que por un solo apagado puede dañarse el disco duro. Hay discos duros de computadores que ustedes lo apagan mal 5, 10, 15 veces y nunca va a tener un problema. Pero hay computadores donde preciso se le fue la luz hoy y le dañó el disco. ¿De qué depende? Suerte. Sería como la explicación ahí lógica. Obviamente, en calidad de discos duros van a haber discos duros mucho mejor, mucho más resistentes unos que otros, ¿sí? Personalmente, digamos, en discos duros prefiero la marca Kingston, ¿sí? Es una marca supremamente buena. Y si vamos a tipos de discos duros, pues los discos duros normales o discos duros magnéticos, ¿sí? Son más económicos, pero si yo quiero un poco más de velocidad en mi computador y de mayor seguridad para la información, pues voy a propender por instalar o comprar un disco duro de estado sólido. ¿Qué pasa? Los discos duros de estado sólido son más costosos, pero la velocidad que maneja es mucho mayor y la resistencia también. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta ahí. Esto es lo que yo les decía a ustedes anteriormente ¿cómo se llama? Con el ejemplo de la cajita de zapatos, ¿cierto? Entonces, así es como funciona básicamente la memoria RAM. A partir de unos comandos, ¿sí? A partir de unas sentencias propias del sistema operativo, él lo va a interpretar y va a manejar ahí. Entonces, tenemos acá algo que es una clasificación muy necesaria que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de trabajar con sistemas operativos y computadores. Y es que nuestro computador, de esos dispositivos que nosotros manejamos, los podemos clasificar. Podemos clasificarlos en dispositivos de entrada, dispositivos de salida y dispositivos de almacenamiento. ¿Cuáles son esos dispositivos de entrada? Aquellos que me permiten ingresar información al computador. ¿Como cuáles? Las memorias USB o las ranuras de memoria USB, el disco, el disquete que ya está, digamos, obsoleto hace muchos años, el escáner, el mouse, el teclado, la cámara fotográfica, ¿sí? Esos son dispositivos de entrada de información a mi computador. ¿Cuáles son dispositivos de salida? Los que me permiten mostrar información. La pantalla, el monitor, el video bin, la impresora, ¿sí? Por ejemplo, me faltó uno en lo anterior. Micrófono es de ingreso de información. La cámara web podríamos decir que es de ingreso y de salida. Porque en este momento yo estoy ingresando información, el video que les estoy grabando y ustedes me están visualizando a mí. ¿Sí? Entonces podría decirse que es multipropósito. Los de salida, entonces tenemos los parlantes, las diademas, la impresora, el monitor, ¿sí? Y los de almacenamiento, pues son aquellos espacios donde yo puedo almacenar. Que los de almacenamiento nosotros tenemos de dos tipos. Los de almacenamiento óptico, que son los CDs, DVD, Blu-ray, y los de almacenamiento magnético, como los discos duros, las memorias USB, las cintas, ¿sí? Esos son de almacenamiento magnético. Y los de almacenamiento óptico, CDs, DVDs, Blu-ray, y los demás que vengan de pronto en mayor capacidad, que por ahí tenemos que los CDs doble capa, etcétera, etcétera.
¿sí? Lo que hacen es generarme mayor información. Pero ¿qué pasa ahorita? Digamos que todo eso se ha desechado. ¿Por qué? Por las memorias USB y aún más ahorita las memorias USB y los discos duros tienden a desaparecer porque tenemos que la computación en la nube, ¿sí? Tenemos facilidades de utilizar computación en la nube incluso de forma gratuita. Yo me imagino que los 10 participantes que tengo en el momento, todos tienen un celular. Y todos ustedes tienen, vamos a decir, voy a atreverme a decir, que los 10, o incluyéndome los 11 que estamos acá, tenemos celulares con sistema operativo Android. Resulta que ustedes para tener ese celular con sistema operativo Android deben tener una cuenta con Gmail. Y esa cuenta con Gmail les da a ustedes 15 gigas de almacenamiento en la nube con el Drive. Ahí ya tienen ustedes computación en la nube. Porque ustedes pueden subir documentos similar a Word, similar a Excel, similar a PowerPoint, crear formularios, subir fotografías, incluso normalmente dependiendo de la configuración, él les va haciendo una copia de todas las fotografías y se las tiene en la nube. Y usted lo puede consultar, usted va a tener la copia de seguridad ahí en todo momento. Esa información con el Drive yo la puedo manejar paralelamente, ustedes van a tener un documento y lo van trabajando conmigo, ¿cierto? Lo van trabajando, lo van adelantando y demás. Entonces, eso es lo que viene ahorita o lo que viene revolucionando y en lo que vamos a quedar, o sea, ya nuestros discos duros que tenemos así, que cargamos con toda la información de 1 tera, 2 teras, ya eso tiende a desaparecer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo debe estar en la nube. Incluso ¿cómo se llama? Yo era uno de los que creía y estaba totalmente seguro que para este año más o menos en el que estamos, incluso antes, permítanme un segundito, incluso antes, para mí, era que ya nosotros no tuviéramos aplicaciones instaladas en los equipos. O sea, que ustedes se sentaran a un computador, a su portátil, a su computador de escritorio, abren una cuenta en la nube a través de Google Chrome, Mozilla, Firefox, cualquier navegador, y se sientan a trabajar. Y entonces van a trabajar en Word, abren Word, pero online. ¿Sí? Eso más o menos nosotros lo tenemos en el celular y en la tablet. Normalmente nosotros no instalamos esa aplicación si no accedemos a ese servidor. Para mí, yo era uno de los que creía, y digamos que en eso me equivoqué, todavía la tecnología no ha avanzado tanto. Yo era uno de los que creía que para estas fechas nosotros ya no íbamos a tener aplicaciones instaladas en nuestros equipos, no íbamos a tener Word, Excel, PowerPoint instalados en nuestros equipos, sino lo que íbamos a tener era ¿cómo se llama? Esas aplicaciones en la nube. Clayderman, ¿nos vas a decir algo? Pues creo que no está muy lejos de lo que dice tampoco, porque ahorita con la tecnología 5G, eso ya es casi una realidad, profe. Por ejemplo, en el caso de lo que usted decía, los discos duros de almacenamiento y todo eso, sí va a pasar a lo que es Internet, ya que con la tecnología 5G, la velocidad de descarga va a ser suprema, va a ser grandísima. Exacto. ¿Sí? O sea, yo creía, sí, obviamente no estamos muy desfasados con esa afirmación, pero yo creía que ya, por ejemplo, para esta época, año 2019, 2020, yo le estoy hablando de que yo pensaba en eso por allá en el año 2014, 2013, 2014, cuando tuve mi título de ingeniero. Entonces yo ya pensaba en esa época, yo decía, no, nosotros no estamos muy desfasados a que en unos 4 o 5 años ya no tengamos, ¿cómo se llama? Aplicaciones instaladas en nuestros equipos. Que dejemos de andar con nuestra memoria USB o con un manojito ahí, con un llaverito con muchas memorias USB. No, eso ya incluso no es rentable porque a mí esas memorias me las pueden robar, se me pueden dañar. Mientras que el respaldo de información en la nube se podría decir que es más o menos de seguridad como un 90-95%. O sea, para que se me pierda la información en la nube, tiene que ser por un mal manejo mío. Pero que pase como que es que se me dañó la memoria precisa donde tenía el trabajo que tenía que entregar, difícil, difícil. O sea, no he visto casos, eso tiene que ser por mala manipulación de uno como usuario, que se le pierda la información en ese caso. ¿Sí? Entonces, sí, lo que nos dice aquí es la tecnología 5G, pero pues también tendremos que mirar algo muy críticamente, y es que nuestro país todavía está atrasado en todo eso. Hay países como Suiza, Finlandia, que digamos, vivo enamorado de ese país por todo su sistema educativo. Finlandia, Suiza
Son países donde el 100% del país está cubierto con Internet, Internet de buena calidad, Internet gratuito. Nosotros acá todavía tenemos dificultad para que en el campo, sobre todo, incluso aquí en ciertas partes de la ciudad, no sé de pronto los que distingan o que de pronto iban hacia la salida para Bogotá, que es Vereda Tierra de Páez, que es Chiquinquirá, la señal, por ejemplo, de Movistar es pésima. Allá no me toma la señal. ¿Sí? Hacia los lados, no sé, que conozcan el colegio militar, el colegio precoz, allá la señal de Movistar y de Claro, o sea, ya medianamente funciona, Tigo. Entonces uno dice, bueno, pero si es que prácticamente estoy en el mismo sector urbano, ¿sí? No he salido muy lejos, estoy aquí a 5 minutos del centro de la ciudad y tenemos problemas de internet. Imaginemos zonas y no vamos tan alejados. Aquí en Occidente, Boyacá, Muso, Maripí, de pronto alguno de ustedes que sea allá o tenga familia o conozca, hacia allá, por ejemplo, Musos totalmente es por así decirlo, es una hondonada, un hueco, está entre dos montañas y allá la señal es pésima, o sea, allá es difícil la conexión. Yo tengo estudiantes con los cuales nos toca hacer planes para poder ¿cómo se llama?, poder impartir las clases porque es difícil la conexión y es entendible, ¿sí? Entonces, sí, la tecnología 5G maneja muy buenos beneficios y demás, pero pues a nivel de infraestructura, a nivel de cultura en nuestro país todavía nos falta mucho. Pero bueno, vamos a continuar por acá. Listo, debemos tener en cuenta que el sistema operativo va a ser aquel que administre todas las solicitudes de entrada y salida, todo lo que trabajemos en nuestro computador, él es el que lo administra, ¿sí? Él es el administrador de nuestro computador. Entonces, por acá tenemos en cuenta algo, cómo se maneja, ¿cierto? Entonces, la CPU, el procesador, es un administrador interno, el cual entonces va indicando hacia qué controlador debe apuntar, ¿sí? A dónde debe llevar la información, que si la información está en el disco duro, vaya y busque la información en el disco duro, donde va a aparecer y demás, ¿sí? Y comienza a jugar con algo que se llaman apuntadores. Los apuntadores son aquellas flechitas, por así llamarlo, que me van a indicar, oiga, su información, el documento que usted estaba trabajando el día de ayer a las 5 de la tarde, está en la posición de memoria 0xxf221, ¿sí? Y para ustedes ¿cómo se llama? O para nosotros, esa ubicación no es más que la carpeta mis documentos, archivo, trabajo en clase, ¿sí? Entonces miren cómo funciona y miren cómo el administrador me permite a mí cambiar eso. Acá tenemos ya cómo se maneja o cómo funciona un procesador Pentium, una gama ya viejita de procesadores Intel. Permítame un segundo acá. Colocamos carga al equipo. ¿Sí? Entonces, miren eso. Eso sería, digamos, cómo funciona. Normalmente los procesadores ahorita lo que van a manejar son los niveles de memoria caché, porque esa memoria caché es una memoria mucho más rápida que me permite a mí transacciones rápidas, que me permite a mí mejorar la comunicación, mejorar todo lo relacionado con ¿cómo se llama? Con la información que se maneje, los procesos, los datos y demás, ¿sí? Entonces tenemos acá que tenemos diferentes niveles de memoria caché, hay equipos, hay procesadores que manejan hasta 3, 4 niveles de memoria caché, y hagan de cuenta que si yo les digo a ustedes que es un procesador de 4 núcleos, y mi procesador tiene una velocidad de 2.5 GHz, entonces lo que voy a estar haciendo es que esos 4 núcleos los multiplico por 2.5 GHz, y esa sería la velocidad del procesador. Si ustedes miran en sus celulares, de pronto ahorita celulares de gama media, ¿cierto? Tienen procesadores Snapdragon octa-core, ¿sí? Entonces ese octa-core de 1.5, por ejemplo, GHz, ¿cuánto tendría velocidad? Multipliquen 8 por 1.5 GHz y esa va a ser la velocidad que va a tener su celular. Incluso ahorita uno encuentra celulares con mejor capacidad que los computadores que podemos tener, ¿sí? Eso puede suceder, puede pasar sin ningún problema, ¿sí? Y eso da toda la evolución y demás que se ha presentado en el mundo de la informática, de los sistemas y demás, ¿vale? Entonces por acá tenemos algo que ustedes... Kleiderman, señor. Como usted dice, eso significa que, por ejemplo, un celular que tenga 6 de RAM
y un computador que tenga 8, o sea, ¿es mejor la RAM del celular que la del computador? ¿O es diferente las calidades de RAM? Mm, no, no es que de pronto la calidad. ¿A qué me refiero con ese aspecto? Por ejemplo, yo puedo tener en mi casa un computador, un computador con un procesador Intel de doble núcleo, 4 gigas de memoria RAM y un disco duro de 500 gigas. Fácilmente un celular ahorita lo supera porque hay celulares ahorita con 8 gigas de RAM, con un procesador octa-core o dual-core o quad-core, ¿sí? O De X. sea, profe, ¿el valor de la RAM de un celular es igual al valor de la RAM de un computador? O sea, Sí, si un computador tiene 4 de RAM y el celular también tiene la misma RAM, ¿sí? O sea, exacto. ok. Pero para mí, ojo, esto es un concepto muy personal, es algo que les comparto yo a ustedes. Para mí, un celular con 4, 6, 8, 10, 16 gigas de memoria RAM es un desperdicio de recursos. ¿Sí? ¿Por qué un desperdicio de curso? De pronto algunos de ustedes dirán, no, yo lo utilizo para jugar, lo utilizo para las clases y demás. Sí, pero para mí es un desperdicio de recursos, porque ustedes nunca en un celular van a poder programar, por ejemplo, viéndonos nosotros a nuestra formación, ¿sí? Ustedes nunca van a poder programar en un celular, van a tener emuladores para poder visualizar, pero directamente programar no van a existir, digamos, esos lenguajes de programación propios para poder trabajar, ¿sí? Habrán algunas herramientas que yo pueda utilizar, ofimáticas y demás, ¿sí? Que podamos tener en el computador y que pueda poder también trabajar en el celular, pero muy difícilmente. Díganos, Clayderman. No, pues eso es raro, profe, porque desde mi celular pues sí es posible programar con la RAM y el almacenamiento que tiene necesario. Pero pues como usted dice, hay programas y hay cosas que se le pueden pasar de un computador a un celular que se pueden manejar. Y hay otras que no, ¿sí? Entonces, por eso digo, eso es una opinión muy personal. Obviamente, dice mi papá, para gustos los colores, ¿sí? Yo soy de las personas que me gusta y mi celular que sea de última generación y demás, válido. Hay personas que dicen, no, yo no le invierto en un celular, prefiero invertir en un computador porque el computador, incluso, hay personas que también invierten en los computadores mucho para la parte de los videojuegos. Yo personalmente en un computador para videojuegos no invertiría, porque pues prefiero una consola dedicada, una Xbox One, un PlayStation 4, 5, creo que es la última versión que se tiene, a aquellos que les guste el Nintendo Wii y demás. Prefiero eso porque son máquinas dedicadas, o sea, va a tener mucha mejor resolución la máquina que es el Xbox, el Play, ¿sí? Que un computador que lo que va a estar haciendo es emulando. Y que además para videojuegos yo voy a tener en cuenta o debo tener muy presente un equilibrio entre memoria RAM, procesador y tarjeta aceleradora gráfica. ¿Sí? Entonces, que es un componente que se integra a los computadores que hacen que el computador también tenga mucho más costo. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Aquí en Brandon, señor. Profe, pues yo creo que eso de las computadoras depende de mucha manera qué computadora sea, porque hay muchas que superan a las consolas actuales y que son dedicadas para eso. Sí. Y Pero no está igual, claro. O señor. sea, yo pienso que los computadores no tanto emulan, sino que es como otra alternativa. Sí, sí, podríamos decir que sí. O sea, digamos que Sí, todo eso es pues, relativo, pues la otra ¿sí? ventaja que tienen también es que son modificables, son Sí. Sí, editables. los juegos y todo. Exacto. Entonces, por eso les digo, o sea, esas son perspectivas vistas que uno puede tener. ¿Qué pasa? ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, si lo vamos directamente al valor, cuánto cuesta en este momento una Xbox One? Creo que debe estar por ahí en el orden por caro, 1.500.000. Mm, ¿Cuánto, profe? Una De Xbox millón a One, millón. Más o menos está casi como en unos 800 más, casi 1 millón. 1.000.000 de pesos, listo. Ya. 1.000.000 de pesos. Y tenemos una consola dedicada para videojuegos. ¿Sí? No sé ahorita en qué capacidad se esté manejando la Xbox One. No tengo claro ahorita en este momento. Bueno, pero tiene una consola dedicada para videojuegos. ¿Qué pasa? Por ese valor de 1.000.000 de pesos, fácilmente ese puede ser el costo de una tarjeta aceleradora gráfica.
dependiendo de la velocidad, dependiendo los núcleos que usted vaya a utilizar. ¿Sí? Un computador en estos momentos para que me soporte videojuegos de esa calidad debe tener básicamente un procesador, ya sea AMD o Intel, que maneje o que esté en el rango del procesador Core i5, Core i7 de una quinta generación hacia arriba, sexta, séptima. ¿Sí? En AMD puede ser una AMD Ryzen 5, Ryzen 7. ¿Sí? Y obligatoriamente debe tener una tarjeta aceleradora gráfica de unos 2 o 4 gigas para que funcione bien, para que no se quede, digámoslo así. ¿Sí? Entonces, un computador así, y más ahorita en esta época que con la pandemia se incrementaron muchísimo los costos en cuanto a los computadores, fácilmente un computador así, esas características, debe estar en el orden de los 3 millones 500, más o menos. ¿Sí? Si ustedes verifican en almacenes de cadena como Lexus y demás, por ahí, incluso un poco más, porque normalmente en esos almacenes son como un poco más costosos. Señor Clayderman. Ahorita están más caros, pero están casi como en los 5 millones. Ah, bueno, ¿sí? Entonces miremos Eh, esa relación costo-beneficio, ¿sí? Obviamente yo compro el equipo de 5 millones de pesos para trabajar y demás y lo tengo para videojuegos. Listo, sí, multipropósito, no hay problema. Pero entonces yo podría tener, bueno, si me voy a dedicar solo a videojuegos y el computador van a ser para mis clases, pero no estudio ingeniería de sistemas, sino estudio por allá administración, contaduría, que normalmente esas carreras no demandan de un computador fuerte, robusto, ¿sí? Un abogado, ¿cómo se llama? Un psicólogo, un médico, normalmente no requiere de máquina potente para trabajar. ¿Sí? Entonces, si yo sé que soy estudiante o que soy profesional en esas áreas, pues venga, evaluemos a nivel de costo-beneficio. Pues me sale mejor comprar un equipo de 1 millón, 1.500.000 y una consola aparte para mis videojuegos, para mi rato de ocio, para descansar y divertirme, ¿sí? Todo eso es relativo, ¿listo? Entonces miremos acá. Aquí miramos, es una opción del tráfico de datos en nuestros sistemas operativos. Normalmente funciona así, ¿sí? Y aquí esta imagen la podemos aplicar también a lo del Internet, ¿sí? Cuando nosotros hablamos que nuestro Internet tiene un ancho de banda, pues ustedes imagínense que ese ancho de banda es la calle, la vía. Entonces, obviamente, en este caso, por ejemplo, va a ser más rápido en Chiquinquirá andar si vamos en carro, por ejemplo, transitar por la avenida Circunvalar, eso que es como hacia el occidente más o menos de la ciudad, que transitar por la carrera décima. ¿Por qué? Porque por la carrera décima nos ubicamos aquí en el centro, entre calles 19 más o menos, como hasta la 14. O sea, eso fácilmente yo me puedo gastar media hora en transitar 4 o 5 cuadras. ¿Por qué? Por la cantidad de semáforos, porque es un solo carril, ¿sí? Porque ahondado a eso, pues ¿cómo se llaman? Las personas se parquean donde no deben, recogen, dejan pasajeros, bueno, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, así va a funcionar nuestro Internet, así va a funcionar nuestro sistema operativo. De nada me sirve a mí, de nada me sirve, y esto es algo que debemos tener muy presente y que debemos, para aconsejar o para asesorar a una persona, lo debemos tener muy presente. De nada me sirve a mí tener un computador con 16 gigas de memoria RAM si tengo un procesador Pentium 4, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Él no va a tener como esa suficiente capacidad de mandar tareas, mande tareas, mande tareas. ¿Por qué? Porque no le alcanza, ¿sí? Entonces voy a desperdiciar memoria RAM. A la inversa, tengo 2 gigas de memoria RAM y un procesador Intel Core i7 de novena, décima generación. Listo, el procesador manda muchas tareas, pero volvemos a los cajoncitos de los zapatos, no tengo suficientes para colocar todo eso, ¿sí? O sea, de nada me sirve a mí ir a comprar promoción en zapatos, no sé, una tienda de zapatos X, y con todos esos zapatos, ¿dónde los voy a colocar? ¿Dónde los voy a guardar? ¿Sí? Obviamente, pues en la realidad, pues yo coloco unos sobre otros, ¿sí? Pero ya hablando desde el computador, pues necesitaría que aumentar la capacidad de la memoria. Entonces, siempre debe existir un balance en estas actividades. Aquí miramos ya cómo trabaja el administrador de sistemas o el sistema de archivos para el departamento de una universidad, ¿sí? Así básicamente internamente trabaja nuestro sistema operativo, de esta forma, ¿sí?
Entonces hay digamos que a nivel jerárquico hay un directorio administrador, vienen los estudiantes, viene la facultad, dentro de los estudiantes tenemos a cada uno de los integrantes, de esa facultad va a tener programas, así viene jerárquicamente cada uno de los programas, ¿sí? Obviamente van a haber programas que van a estar por encima de otros, hay aplicaciones que se ejecutan, ¿cómo se llama esto? Aplicaciones en segundo nivel o de segundo plano. Todo eso lo debemos tener muy presente para trabajar. ¿Cómo manejamos acá? ¿Cómo manejan el director administrador, las unidades de disco? ¿Cómo se puede hacer todo eso? ¿Sí? Incluso, si ustedes se preguntan en alguna ocasión, todos los computadores siempre van a tener una unidad C, que es el disco duro. ¿Sí? Y digamos que esto tiene una respuesta lógica del por qué. La unidad A y la unidad B eran los discos duros flexibles o las unidades de disquete. ¿Sí? Entonces, el sistema operativo ya viene destinado para eso. Y la siguiente unidad principal, que ustedes le pueden colocar el nombre que deseen, pero siempre por defecto se va a llamar la unidad C, que va a ser nuestra unidad de disco. Y así cada una de las unidades va a tener su nombre. Entonces, la unidad D, si tengo mi disco duro particionado, o si tengo más discos duros, entonces va a ser la unidad D, la unidad E. Si tengo una unidad de CD, entonces la unidad F, y así sucesivamente, hasta llegar a la Z. ¿Sí? Porque cuando tenemos unidades virtuales para trabajar o unidades en red, entonces lo trabaja con las letras hacia atrás. Z, Y, X y hacia arriba. ¿Sí? Entonces miremos cuál es esa importancia o el por qué existen esas letras y el por qué nuestros computadores siempre vamos a tener como esa jerarquía, por así decirlo, en cuanto a las letras para trabajar. Tenemos acá entonces cómo se manejan los procesos, ¿sí? Cómo se conectan, cómo van a trabajar dentro del sistema operativo. ¿Cómo se hace un llamado al sistema? Pues acá tenemos, cuando ustedes llegan y abren Word, cuando abren Excel, abren PowerPoint y comienzan a trabajar, están haciendo un llamado al sistema. Cuando generan una orden de impresión, están haciendo un llamado al sistema. Entonces, en este caso, ustedes lo que van a hacer es esta imagen que tenemos acá. Ustedes no lo ven, ustedes no perciben, incluso eso es en cuestión de segundos, donde todo eso. Entonces ustedes dan un clic, llaman a una aplicación, esa aplicación lo que va a hacer es hacer el llamado interno, retorna eso, vamos al kernel, que es esa base donde trabaja el sistema operativo, vamos a generar unos códigos, va a hacer un llamado hasta llegar a la información que ustedes necesiten. Y todo eso a través de las direcciones físicas que están en la parte superior donde dice 0xFFF, son direcciones físicas a las cuales apunta el procesador, ¿sí? O envía información el procesador para poder trabajar. Esto es básicamente acá cómo se maneja internamente y ustedes no lo visualizan muy bien. ¿Por qué? Porque así se manejan los procesos. Son cantidad de procesos que en este momento el computador está trabajando que nosotros no visualizamos. Y ahí es donde podemos decir una gran ventaja entre Linux y Windows. O sea, para mí en este momento Linux estaría un paso adelante con respecto a Windows. ¿Qué pasa? Linux no nos roba memoria, ¿sí? Si ustedes compran una memoria de 16 gigas y la conectan a su computador con Windows, él no les va a reconocer 16 gigas. Él le reconoce 15 punto algo, ¿sí? O una de 8 le reconoce 7 punto algo. Siempre les va como a robar, entre comillas, el espacio. Si ustedes hacen la prueba con Linux, Linux sí les reconoce el 100% de la memoria. ¿Por qué? Porque resulta que Windows, de acuerdo a su programación, a su diseño, él siempre guarda un espacio ¿cómo se llama?, de memoria para poder trabajar, para desempeñar sus tareas. ¿Listo? Entonces, para mí esa sería una ventaja de que yo podría decir, en ese aspecto, Linux es mejor que Windows. Pero obviamente tenemos muchos, digamos, muchos aspectos para discutir, para hablar acá nosotros, y en el cual nosotros, de los 13, ¿qué? Sí, las 12 personas que estamos en este momento, nunca llegaríamos a un consenso. ¿Por qué? Porque viene el gusto, porque viene el uso de aplicaciones, porque vienen las ventajas y desventajas que cada uno crea. Sí, o sea, todo, digamos, aquí juega para decir cuál es mejor o cuál no es tan bueno. ¿Listo? Uno que sí me parece a mí que no es rentable serían los computadores Mac. ¿Sí? ¿Por qué no me parece rentables? Porque es que un computador Mac básico
fácilmente puede estar en el orden de los 3, 4 millones de pesos, básico. Mientras que uno en marcas como Lenovo, Toshiba, bueno, Toshiba no produce computadores, Lenovo, Hewlett Packard, Asus, Dell, ¿sí? Puede estar en el orden del 1.200.000, 1.500.000, básico, ¿sí? 4 GB de memoria RAM, 500 GB de disco duro, un procesador de doble núcleo. Un computador básico puede estar en ese orden, pero mientras en Mac está casi el triple del valor. Entonces, un computador con el que hablábamos ahorita, creo que nos decía Kleiderman, de esas características para videojuegos, en, en marcas como Lenovo, Asus, Acer, Dell, Hewlett Packard, pues va a estar en ese orden. En Mac va a estar como en 12, 15 millones de pesos. ¿Sí? Aquí en Colombia son costosos, porque si nosotros vamos directamente estando en Estados Unidos, allá los vamos a conseguir supremamente baratos. ¿Sí? Porque es que lo costoso de esas máquinas es toda esa importación y demás para traerlo a Colombia. Acá tenemos una especie de llamadas al sistema, utilizando la consola. Entonces acá lo que estamos haciendo, si ustedes visualizan, tenemos acá un ciclo while, mientras que sea verdadero, haga las siguientes tareas. Si encuentra algo diferente a 0, lo que va a indicar es cambiar el estatus. Si no, va a generar un código para mostrar otros parámetros. ¿Sí? Entonces aquí nos dice, mire, se repite por siempre, muestra el prompt PT, ingresa a la terminal, hace un proceso, espera finalizar ese proceso derivado o ese proceso hijo y ejecuta el comando. Todas estas sentencias son apenas para hacer una cosita. Lo vuelvo y le digo, que nosotros no visualizamos, no percibimos, porque todo eso lo hace el sistema, nuestro sistema operativo, el administrador de todos los recursos que tenemos en nuestra máquina. Listo, acá tenemos diferentes llamados al sistema que él internamente, entonces cuando yo abro un archivo, él ejecuta la opción fd, open file y en dónde se encuentra. La opción S, que sería el close, cierra nuestro archivo. N, que es para leer, write, para escribir, ¿sí? Incluso cuando nosotros manejamos Linux, cuando hacemos pruebas con Linux, Linux es un poquito más celoso de los permisos. Entonces, a Linux yo le tengo que decir, oiga, venga, los usuarios van a poder ingresar a este archivo, lo van a poder modificar o solo van a tener permisos de lectura y demás. Algo similar que lo que pasa con las carpetas compartidas en Drive. Yo les puedo compartir a ustedes una carpeta y les digo, no, la información va a ser de solo lectura. O sea, ustedes solo van a poder visualizar la información. Pero si yo modifico esos permisos y les digo que ustedes no van a ser de solo lectura, sino de escritura también, ustedes van a poder modificar, van a poder eliminar, van a poder agregar y demás. ¿Sí? Para que lo tengamos en cuenta. Acá tenemos otros ejemplos de cómo se manejan los directorios o carpetas y el sistema de administración de estos en el sistema operativo. ¿Cómo se hacen los llamados de memorias desde los directorios, cuando tenemos directorios iguales, cuando tenemos directorios diferentes, o carpetas o rutas de acceso para poder trabajar? Todo esto, ¿quién lo hace? Lo hace nuestro sistema operativo. ¿Listo? Acá tenemos llamados al sistema a través de árboles binarios, ¿sí? Entonces, a través de un solo proceso yo puedo ejecutar varios, ¿sí? Acá, toda esta parte que ustedes ven, son carpetas o son actividades propias de la plataforma Linux, ¿sí? Y a partir de esto, entonces, genera otros y otros y demás. De cómo podemos tener sistemas de archivos antes y después de montarlos en nuestro sistema. Otros llamados adicionales, ¿sí? De cómo genera todas esas funciones directamente en nuestro sistema operativo. Otras llamadas de acuerdo a dos plataformas, Unix y Win32. Win32 es la plataforma de Windows y Unix es el kernel de todos los sistemas operativos, primordialmente los basados en Linux o los que se han creado bajo el código abierto de Linux. Entonces miren que, por ejemplo, en Unix es fork, en Win32 o las plataformas de Windows sería crear un proceso. Y la descripción puntual es crear un nuevo proceso. Y así con cada una de las actividades, para salir, para abrir o crear archivo, para leer, ¿sí? Miren que en Unix es un poco más simple, en Windows es un poquito más complicado. Entonces, uno sería write, el otro write file, ¿sí? Y lo que nos va a permitir a nosotros es escribir datos a un archivo.
write data to a file, ¿cierto? Para que lo tengamos en cuenta. El chmod, que en Windows no aplica, sí, en Windows no aplica, o el chdir, que es el change directory. Cuando yo quiero cambiar de carpeta en consola, entonces voy a utilizar el chdir o el change directory para trabajar. Acá tenemos entonces estructuras de un sistema monolítico, ¿sí? Sistemas para un proceso o para adelantar un proceso puntual. Computadores dedicados que llamamos nosotros. Tenemos entonces otros sistemas otros tipos de sistemas operativos, el cual aquí por unas marcas de 0 a 5, entonces lo que empezamos a manejar son procesadores para multiprogramación, memoria de administración de todos los procesos de comunicación para trabajar, la administración de entrada y salida, los programas de usuario, los usuarios para los programas y los operadores de estos programas, que sería la forma en la que van a trabajar nuestros sistemas operativos. Tenemos acá otra ya de una máquina virtual de cómo podemos trabajar, ¿sí? Que este concepto de máquina virtual ahorita es muy utilizado y toda la virtualización se enfoca a la nube. Igual, o sea, ya ese concepto de la nube y lo que hablábamos, entonces miren cómo va cambiando y miren cómo nos va ayudando a nosotros para poder mejorar. Acá ya tenemos entonces la estructura de un sistema operativo basado en cliente-servidor. ¿Qué es un cliente-servidor? Básicamente cuando ustedes llegan a un equipo y demandan un servicio de él. Un servidor puede ser en mi empresa, en la universidad, en el lugar donde estemos, que resulta que en la casa, todos estamos viviendo en una misma casa y tenemos una única impresora. Entonces lo que hacemos es configurarla en red, pero la impresora está conectada a mi equipo. Yo en ese momento soy un servidor de servicios, valga la redundancia, porque estoy prestando un servicio, el cual es impresión. ¿Sí? Para que lo tengamos en cuenta. El cual es impresión. O sea, ustedes se conectan a mi equipo para poder imprimir. Yo les estoy prestando un servicio. Así básicamente digamos que funcionan nuestros sistemas operativos en modo cliente-servidor. Tenemos ya un cliente-servidor distribuido donde más de una estación de trabajo funciona como servidor. Entonces, ya no solo tenemos una impresora, sino tenemos 3 impresoras y tenemos un escáner. Y cada una de esas impresoras, como no las puedo tener todas conectadas a mi equipo, pues las conecto en cada uno de los equipos y el escáner a otro, y cada uno entonces va a recibir, en cualquier momento se va a convertir en servidor o se va a convertir en un usuario de un servicio que presta otro equipo. Listo. Eso sería básicamente una síntesis de todo lo que se trabaja, de todo lo que nosotros vemos con sistemas operativos. Pero vamos a mirar algo adicional, que es, vamos por acá, hice una clasificación que nos faltó acá. Bueno, entonces, nosotros adicional a esas clasificaciones que veíamos, tenemos otros tipos de sistemas operativos. Entonces, los podemos clasificar. A ver si aumentamos el tamaño a esto. Mucho. Entonces, tenemos acá nuestros sistemas operativos. Los sistemas operativos los podemos clasificar en sistemas operativos para servidores, que es otras clasificaciones, para servidores, para estaciones de trabajo y para dispositivos móviles. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Aquellos servidores, ¿qué empresas? Vamos a mirar aquí por empresas, ¿sí? Vamos a mirar entonces acá. Bueno, hagámoslo así más o menos. Les diríamos acá. Microsoft, Linux, Torvalds y Mac. ¿Qué pasa? En servidores, ¿quiénes tienen sistemas operativos de servidores? Los tiene Windows, los tiene Linux y Mac no tiene. De aquí no. Estaciones de trabajo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esas estaciones de trabajo qué son? Esas estaciones de trabajo son todos los equipos donde nosotros estamos recibiendo clases, donde hacemos tareas y demás. Entonces, los 3 tienen tipos de sistemas operativos como estaciones de trabajo.
Todos nosotros los estamos utilizando en este momento, ¿sí? Windows, Linux, Mac. Y tenemos aquellos dispositivos, ¿cómo se llama? Sistemas operativos para dispositivos móviles. Windows en eso está medio quedado. Vamos a hacerle aquí como una X pequeñita. Linux sí lo tiene. Me van a decir cuál es el Linux. Pues Linux es Android. Y Mac, pues obviamente su iPhone, ahí va a tener el sistema operativo. ¿Listo? Entonces, digamos que esa sería otra clasificación a partir de las empresas que producen los sistemas operativos. Entonces tendría Microsoft, que Microsoft, digamos, en dispositivos móviles sí ha sido, me disculpan la expresión, un fiasco, porque no, o sea, su sistema operativo es supremamente pésimo en manejo. Incluso ahorita, si mal no estoy, los únicos celulares que tienen sistema operativo basado en Windows son los Nokia. Y es porque Nokia fue comprada por Microsoft. De resto, todos los sistemas operativos son, o la gran mayoría, son en Linux, que es Android. Y tenemos un sistema operativo, digamos, o unos sistemas operativos que están emergiendo a partir de eso, que son, por ejemplo, el que ahorita está implementando o que está desarrollando Huawei. Kaspersky está desarrollando un nuevo sistema operativo. Google se dice que también está desarrollando un sistema operativo, pero pues todavía está ¿cómo se llama? Como en proyectos y demás, ¿sí? Entonces, son sistemas operativos que pueden trabajarse diferentes, ¿sí? Bueno, y en dispositivos móviles nos faltó uno que de pronto ustedes debieron alcanzar a conocer, o sus papás, que es el BlackBerry, ¿sí? El BlackBerry que causó furor y que fue el boom cuando fue lanzado con el PIN, con esa comunicación a través del PIN, a través de sus celulares, que el cual digamos, lo opacó, lo acabó fue la mensajería instantánea de WhatsApp. Sí, y hasta ahí llegó el PIN, hasta ahí ya se acabó toda esa parte. ¿Listo? Eso es, digamos, que básicamente una síntesis de todo lo que nos aborda ese libro de sistemas operativos modernos de Andrei Tannenbaum. Entonces, no sé si tengamos dudas, preguntas, inquietudes con respecto a los temas abordados del día de hoy. Profe, ¿qué es lo que hace a Mac tan caro, tan, tan de tope, como por decirlo así? Porque pues Bueno, no es tan ¿sí? sí. ¿O qué lo hace? ¿Qué lo hace tan caro, Cristian, y para todos? Resulta que Mac tiene una ventaja grandísima, ¿sí? Eso es una ventaja grandísima que no tienen los demás sistemas operativos y los demás computadores. Los sistemas operativos creados para Mac, o sea, el computador ellos lo construyen para ese sistema operativo. O sea, por ende, todos los componentes van a trabajar al 100%, ¿sí? Entonces, en ese aspecto son muy buenos, son muy robustos. Para nuestro hemisferio, para Sudamérica, para nosotros aquí en Colombia, resulta que son muy costosos por todo el tema de aranceles, de impuestos y demás, ¿sí? Entonces, por eso digamos como ¿qué pasa? Un computador Mac es muy bueno para aquellos programas de diseño. Cuando yo quiero trabajar como Photoshop, Illustrator, como diseñador web, como diseñador gráfico, un Mac sería una excelente herramienta. Porque, por ejemplo, un computador en Lenovo con un procesador Core i5 con 8 GB de memoria RAM, en Mac, con las mismas características, lo va a dejar botado, vulgarmente hablando. ¿Por qué? Porque es que Lenovo no construye sus computadores directamente para funcionar con Windows. Él los construye para que funcionen con Windows, con Linux, con el que necesite. ¿Sí? Mientras que Mac, sí, ellos dicen, no, qué pena. Este equipo es para que funcione con sistema operativo Mac OS. ¿Sí? En algunos casos, que eso sí me parece como, no sé, como un desperdicio de recursos, el hecho de tener un Mac e instalarle Windows. Porque obviamente el Windows va a correr supremamente lento ahí. ¿Por qué? Porque ese computador no está preparado, no está diseñado para trabajar con Linux. Entonces se va a desperdiciar mucha máquina, no se va a aprovechar, va a haber incompatibilidad y demás. ¿Que se puede instalar Windows en un Mac? Sí, señor, totalmente. Pero entonces no sería rentable, no sería bueno esa parte. Y los costos, pues me atrevo a decir,
básicamente es primero por los impuestos, aranceles y demás que tiene el traer un producto desde Estados Unidos hacia acá, ¿sí? Mientras que allá, digamos que en Estados Unidos fuerte es donde es como el mercado fuerte para Mac, pues ellos tienen otro tipo de cultura, ¿sí? Y entonces, como todo es subsidiado, un computador fácilmente yo lo puedo conseguir de buenas características en un equivalente a 1.500.000, 1.800.000, que si lo traducimos a dólares, pues es más económico. Yo gano en dólares, pues puedo gastar en dólares. Mientras que nosotros acá tenemos el inconveniente de que nuestra moneda día por día se evalúa, pierde poder adquisitivo frente a una moneda robusta como el dólar, y pues fácilmente ahorita de un dólar nos está costando 3.500, 3.800 pesos. ¿Sí? Entonces también en eso es que influye los costos y los cambios tan grandes entre máquinas, digamos, de clase baja o de clase media en comparación a Mac, que sería clase alta, por así decirlo. ¿Listo? No sé qué otras dudas tengan, muchachos. Listo, chicos. Si no hay dudas, entonces vamos a dejar la sesión hasta acá. Por favor, recordarles las actividades que tenemos pendientes en el aula. Recordarles también que ustedes tienen una actividad de sustentación para el día 30 de marzo, si mal no estoy. Por favor, revisar bien el aula. Esa es una actividad grupal, ¿sí? Entonces, ojo, yo clarifico mucho esa parte de lo grupal. Cleideman, señor, ¿lo escuchamos? Profe, ¿me podría repetir, por favor, cuál es la actividad y cuáles son los grupos? Bueno, el grupo como tal son todos ustedes, o sea, los integrantes de la clase de Introducción a la Ingeniería. ¿Qué deben hacer ustedes? Ustedes deben sustentar, deben explicar acá el reglamento estudiantil, ¿sí? El reglamento que ustedes tienen como estudiantes de la universidad. ¿Qué evalúo yo en este caso? Ustedes pueden decir, listo, Kleiberman dice, venga, organicemos los grupos, trabajemos, entonces Jason va a hacer una cosa, Samantha va a hacer otra, Jason va a hacer otra, Haider va a hacer otra, ¿sí? Pero entonces aquí debe verse ese trabajo grupal donde entonces, listo, cada uno de ustedes explicó algo. O no sé, si van a ser más osados en que uno tome la vocería y se haga el responsable de todo. O sea, estudia todo él por todos, ¿sí? Esa persona, pero pues no sería lo ideal. Lo ideal aquí es que ustedes se reúnan, distribuyan. Entonces, bueno, listo. Son 10 capítulos que maneja el reglamento estudiantil. Ah, bueno, entonces formemos parejas, cada uno toma 2 capítulos, ¿cierto? O este capítulo que lleva más artículos, pues entonces trabajenlo 3 personas y vamos a explicar. Vamos a hacer una presentación en Prezi, Powtoon, PowerPoint, no sé, vamos a grabar un video explicando todo eso, vamos a hacer una cartelera, aunque las carteleras básicamente están mandadas a recoger hace mucho tiempo, pero en lo que ustedes consideren necesario para exponer ese día. Lo ideal es que ustedes no vengan a leer acá, no tomar el documento y comenzar a leer, no, sino explicar, que me quede claro a mí ese reglamento y que más que me quede claro a mí, que les quede claro a ustedes las faltas, por ejemplo, graves, gravísimas, leves que ustedes tienen como estudiantes, los derechos y deberes que tienen como estudiantes de Uniságil y demás, ¿vale? No sé qué otras dudas hayan, muchachos. Ninguna, profe. Listo, muchachos. Entonces, dejamos la sesión hasta acá. Muchas gracias por haber asistido. Vuelvo y les recuerdo las actividades que tenemos pendientes en plataforma. Favor revisarlas, favor adelantarlas oportunamente, porque todo va a ser calificado a través de plataforma. No se recibe al correo, no se recibe al WhatsApp ni demás. ¿Listo? Entonces, un feliz día, muchachos. Que estén muy bien. Hasta luego. Que descansen un ratico mientras continúan en la otra clase. Un feliz día para todos. Hasta luego, profe. Que estén bien. Hasta luego, profe. Gracias.